Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de cuando puedan o puedas estar viendo este video. Sí tenía una temporadita, ¿no? Unas semanas que no pasaba por aquí, pero es que me estoy dando cuenta que cada vez que prendo la cámara y me grabo y lo cargo en mi canal de YouTube, así artesanal como lo hago, es producto de la indignación, ¿no? Es producto de la rabia. Creo que tengo que buscar un mecanismo para no grabarme producto de la indignación, sino cuando tengamos que decir cosas buenas y cosas útiles. Y esta vez es por el régimen, pero por una periférica del régimen. Explico. El día jueves se desarrolló una protesta en las puertas del Ministerio de Educación, que no habrán pasado de unas 150 personas nomás. Por cierto, ciudadanos normales y corrientes, sin ninguna federación sindical, sin el resguardo, por cierto, de guardias nacionales, de policía, ni de amenazas de colectivos en el centro de Caracas, palabras más, palabras menos, como cuando ocurre la protesta del maestro venezolano por su reivindicación y no estar en hambre. La protesta del día jueves fue por un grupo de padres, principalmente patrocinados por iglesias evangélicas y pentecostales, protestando contra la educación sexual integral. Y para remate, que es lo peor, utilizando el argumento de la ideología de género, que no existe como un planteamiento para esto. A esos padres y a esas iglesias evangélicas, por favor, que lean. Este es el Manual de Desarrollo Humano de Carol Papalia, histórico y que se utiliza para formar a la gente, donde te habla del ciclo vital y donde te habla de las etapas del ciclo vital y donde te señala que el área sexual y la sexualidad es un elemento más del desarrollo humano y que juega un nivel tan importante como el desarrollo de la socialización, de las emociones, el desarrollo moral, el desarrollo cognitivo, el desarrollo físico y el desarrollo del lenguaje. Y si no le creen a Papalia por ser gringa, aquí están las secuencias de desarrollo con las que muchos aprendemos sobre el desarrollo infantil integral. Y una de las secuencias del desarrollo, o una de las áreas de secuencias del desarrollo, son las referidas al desarrollo sexual. Pero si es que la cosa no convence, y estos señores de los pentecostales, con esos 150 padres, por cierto, regodeados en una profunda ignorancia, porque se nota que no leen, aquí están las recomendaciones universales de la UNESCO basadas en la evidencia del año 2017, donde a través de estudios globales, como hace la UNESCO, comprueban la necesidad, la ventaja y los beneficios de la educación sexual integral como un área de disciplina, es decir, como una cátedra más integrada en educación inicial, en educación primaria, sobre todo en educación media. La evidencia, la recolección mundial de evidencia hecha por la UNESCO con la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sustentable, claramente señala que ofrecer educación sexual integral en los niveles educativos obligatorios atrasa la edad de inicio de la sexualidad. Es el mejor factor de prevención contra el abuso sexual infantil, sea este intrafamiliar o sociocomunitario. Es el factor de contención contra el acoso sexual. Es el mejor mecanismo de prevención de las infecciones de transmisión sexual, entre ellas el VIH, que es una pandemia global, el VPH, que es una enfermedad subterránea, que parece que, que no se habla, y evidentemente es el mejor mecanismo de contención del embarazo adolescente y por momentos la barbaridad del embarazo infantil. Y tanto es el planteamiento de la UNESCO que este texto
sobre educación sexual integral, impreso por la propia UNESCO, que le pueden ver el grueso a este libro, en el año 2008, reeditado en el año 2009, que lo que hace es dar la base de la muestra del trabajo de la evidencia mundial sobre la educación sexual. Estimados, estimadas, tú no puedes utilizar el lema "con mis hijos no te metas", el cual yo mismo canté y coreé durante todo el año 99 y 2000 en contra de las primeras acciones del ministerio, que en esa época eran los supervisores itinerantes nacionales y la propuesta de proyecto educativo nacional, para ir en contra de algo que la ciencia, las naturales, las médicas, las biológicas, las sociológicas y las ciencias de la educación han comprobado que son de beneficio para la humanidad, principalmente para los sectores mayormente sometidos a desigualdad y pobreza, que es donde encontramos más abuso sexual infantil intrafamiliar o sociocomunitario, acoso escolar, economía sumergida de las poblaciones LGBTIQ+, y evidentemente mayores tasas de embarazo adolescente e infantil. La apuesta es por una educación sexual integral de verdad, integrada a los niveles educativos obligatorios, desde el nivel de maternal hasta la educación media, adaptada a los retos evolutivos, a la secuencia de desarrollo y adaptada, evidentemente, a los niveles de desarrollo físico, social, cognitivo y moral correspondientes a cada etapa. Tanto es que quien les habla, es uno de los pocos que tiene un diseño curricular sobre el área para todo nuestro país. Y que aquí abajo en la descripción dejo el vínculo, porque hasta ponencias grabadas tenemos. Cualquier cosa que atrase la progresividad de los derechos humanos no debe ser respetado por el ciudadano. Así como denunciamos la pérdida de la efectividad de los derechos civiles, políticos y electorales en este país, también tenemos que declarar, enfatizar y alertar sobre amenazas contra los derechos humanos de nueva generación. Y aunque a mucha gente en este país no le gusta, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos de nueva generación. Lo dejo hasta aquí, porque creo que está quedando muy largo. Y como diría una persona tristemente célebre, perdón, son sucesos en pleno desarrollo. Pero se cuenta entre los que apoya la educación sexual integral, que en el caso de este diseño curricular que tengo elaborado, uno de los pocos, por cierto, que hay en Venezuela, y que les comento del link para que se enteren más completo de lo que es, me atrevo a denominarla educación afectivo-sexual, con enfoque de derechos humanos, con respeto a género, con respeto al desarrollo sexual de todo ciudadano de este país, acorde con su personalidad y en respeto a sus derechos humanos, empezando por el derecho a la vida, siguiendo por el derecho a la libertad y llegando al derecho a la vida. Por cierto, país cerrando, en la ciencia social, en las ciencias humanas, mucho menos en las ciencias de la educación, existe una categoría epistemológica, metodológica, conceptual y teóricamente denominada ideología de género. Eso es un invento, un pego, una idea loca de grupos evangélicos pentecostales, y hay que decirlo, con otros grupos conservadores de la sociedad como la nuestra, que es atrasadamente conservadora para unas cosas y para otras se hace la vista gorda, que no existe, científicamente no existe, no tiene
documentación teórica, no tiene comprensión metodológica y epistemológicamente no tiene, más allá del sostenimiento, el argumento de algunos que los defienden que dicen la Biblia dice. Si fuera por la Biblia, yo debería tener esclavos. Si es por decir cosas que dice la Biblia. Estoy cuidadito, tampoco utilicemos a las Sagradas Escrituras como herramienta arrojadiza para posicionar temas que creo que atrasan bastante, porque no se tienen que estar discutiendo en este momento los derechos sexuales y reproductivos y la educación afectiva sexual. Un abrazo para todos y sigamos.